Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Ha pasado un tiempo desde que subí la última actualización en el canal. He estado bastante ocupado con varios cursos, pero voy a tratar de retomar varias actividades. Ya sé que lo he dicho muchas veces y pareciera que no lo hago, pero ahora sí, en verdad, prometo que por lo menos un video a la semana voy a estar subiendo. ¿Ok? Bueno, en esta ocasión voy a orientar aproximadamente a la gran mayoría en este caso de alumnos, o bueno, dar unos consejos acerca de cómo podemos estudiar lo que es el cálculo. Porque el cálculo, sin lugar a dudas, es una materia que llevan en todo lo que son las materias de, bueno, que digan todo lo que son las carreras de ingenierías, ciencias, y obviamente es una de las materias más importantes dentro de todo lo que es el área. Y vamos a ver cómo pueden llevarse esta de una mejor manera para que no tengan problema. Si se dan cuenta, aquí tengo algunos libros con los cuales ya he trabajado. De hecho, algunos ya serán conocidos para varias personas. Porque pues realmente, por ejemplo, hay nombres que ya suenan familiares y otros que no tanto, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, quizá para los que son más conocidos aquí respecto a estos temas, conozcan lo que es el apóstol, ¿ok? Entonces vamos a empezar aquí a checar cómo es que nosotros podemos empezar lo que es el estudio del cálculo, ¿ok? El cálculo es una materia que de hecho ya se lleva desde nivel bachillerato, donde se empiezan a ver lo que son conceptos de lo que tiene que ver con una función. Muchas veces estos conceptos ya después llevan a lo que es la definición de límites, derivadas, integrales obviamente, y llegando a una parte más avanzada, llega a lo que es integrales de línea, campos vectoriales. Lo podemos dividir en tres tipos, ¿no? Donde tenemos lo que es el cálculo diferencial, cálculo integral y cálculo vectorial. Obviamente hay más ramas del cálculo, está el cálculo superior, cálculo tensorial, que ya son áreas un poquito más especializadas respecto a algunos conceptos más avanzados. Obviamente no todos ven eso, ¿ok? Ya para esa situación ya estaría hablando de otros tipos de textos, los cuales yo recomendaría. Pero bueno, vamos a empezar aquí. Hay algunos libros que son bastante buenos. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el de James Stewart. Es quizá uno de los libros más conocidos dentro de lo que es la materia de cálculo. Realmente este hombre se volvió millonario con la venta de estos libros. Y pues bueno, no nada más es el único bueno, está el de Thomas, el de Larson. Son libros bastante buenos, pero bueno, ¿cómo podemos abordar el cálculo? En principio, nosotros tenemos que estudiar todo lo que es la parte que tiene que ver con una variable. Como lo dice aquí, cálculo de una variable. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a ver cómo está aquí el contenido. Bien. Para empezar a estudiar lo que es el cálculo, si nosotros nos ubicamos aquí en este texto, vamos a darnos cuenta que tiene todo lo que es los conceptos fundamentales de lo que es el cálculo, que es funciones y modelos. ¿Ok? ¿Qué son las funciones? Lo que es la definición, la forma en que se pueden representar. Es el concepto previo, preliminar antes de estudiar cálculo, que de hecho algunas escuelas ven lo que son cursos de precálculo. ¿Ok? Para ello es necesario tener conocimientos pues, de álgebra básica, de geometría analítica y de geometría y trigonometría también, porque todo eso es indispensable al momento de trabajarlo. ¿Ok? Ya después viene lo que es la parte de las funciones y ya se empiezan a establecer lo que es el comportamiento gráfico pues de varias de ellas. ¿Ok? Después tenemos lo que es límites y derivadas. Esta es una parte muy importante también dentro del estudio del cálculo. ¿Ok? Cuando nosotros definimos lo que son funciones, ahí se ven todo lo que es el dominio, el rango, que también se le conoce como contradominio o imagen de una función. ¿Ok? Esos conceptos es necesario entenderlos para pasar a la parte de lo que son los límites y derivadas. ¿Ok? El límite es un concepto también bastante esencial al momento de estudiar lo que son, en este caso, pues, las funciones. Calculamos lo que es el límite de una función, cálculo de límites usando leyes de los límites, definición precisa de límite. ¿Ok? Porque primero se ve lo que es la definición aproximada e intuitiva del límite. Ya después se aborda lo que es la definición precisa del concepto. ¿Ok? Después tenemos lo que es la continuidad y después lo que es límites al infinito, asítotas horizontales, derivadas y razones de cambio. ¿Ok? Una vez que se aborda esa parte, se entra a
lo que es las reglas de derivación. Porque de hecho, lo que es la derivada nace del concepto de límite. De ahí la importancia de entender lo que es el límite, porque viene del concepto, lo que es la derivada viene a partir del concepto de límite, ¿ok? Entonces, vamos a encontrar lo que es las derivadas de funciones polinomiales, exponenciales, del producto y cociente, entre otras. También tenemos de funciones trigonométricas, la regla de la cadena, de derivación implícita, de funciones logarítmicas, y pues varios modelos que podemos darnos cuenta como crecimiento y decaimiento. ¿Okay? Mucho de esto nos sirve para poder representar varios problemas físicos, así que pues es bastante importante poder conocer estos conceptos. ¿Ok? Bien, ahora, una vez que ya se entiende esa parte, se procede con lo que son las aplicaciones de la derivada. ¿Ok? Cabe mencionar que para estudiar lo que son las reglas de la derivación, es necesario poder entender cómo se aplican las ecuaciones. No nada más es simplemente el hecho de hacer un formulazo, es simplemente entender cómo se está haciendo. De hecho, el hecho de estar mecanizando no indica que uno ya está aprendiendo. O sea, uno puede resolver 50 o 100 derivadas, pero realmente no entender lo que está haciendo. Y eso no es un aprendizaje. Hay que entender el trasfondo que hay detrás de lo que es la definición de una derivada y cómo se puede aplicar. ¿Ok? Bueno, volviendo a la parte de aquí, tenemos lo que son aplicaciones de la derivada. Vemos lo que son los valores máximos y mínimos, teorema del valor medio, la regla de Hospital, y después tenemos lo que son los famosísimos problemas de optimización, que bueno, son problemas que nos dan un acercamiento con lo que tiene que ver con el cálculo de una forma un poquito más profunda, ¿ok? En cómo estamos aplicando, cómo podemos aplicar el cálculo pues a varios modelos reales que podemos encontrarnos dentro de varias áreas de aplicación, como puede ser la física, la economía, entre otras áreas. Una vez que se entiende todo lo que es el concepto de las derivadas, pasamos a la parte de lo que son las integrales, ¿ok? Entonces, el concepto de integral nace de la necesidad de calcular, pues, por ejemplo, áreas debajo de curvas, distancias. Son los problemas que dieron origen, ¿no?, a la definición de todo lo que es la integral. Después se ve lo que es la integral definida, se parte con un análisis de lo que son las sumas de Riemann, y ya de ahí se pasa con la definición formal de lo que sería la integral definida, que tiene que ver con el teorema fundamental del cálculo, que es un teorema muy importante dentro de lo que es el estudio de esta área, ¿okay?, de las matemáticas. Después tenemos lo que son integrales indefinidas, el teorema de Cambio-Neto, regla de sustitución, y bueno, pasando eso se va uno a lo que son las aplicaciones de la integral. De ahí, bueno, eso ya depende cómo quieran abordarlo. Porque, por ejemplo, antes de llegar a la aplicación de la integral, yo, la verdad, bueno, les sugiero que vean primero lo que son técnicas de integración. Es decir, que conozcan lo que es la integración por partes, integración trigonométrica, sustitución trigonométrica, fracciones parciales, ¿ok? Que son aquellos métodos que nos permiten resolver pues ciertas integrales que en apariencia pueden ser más complicadas, ¿ok? De ahí, por ejemplo, es necesario conocer bastante de trigonometría para poder desarrollarlas, ¿ok? En mi experiencia, bueno, las más largas y las que pueden tornarse un poquito más pesadas son las integrales con fracciones parciales y las de sustitución trigonométrica. Pero generalmente las de fracciones parciales son las que más causan problemas. Hay que darle gracias a las funciones logarítmicas, que son las que dan pie a que se presenten este tipo de integrales. Los logaritmos son los que generan esas cosas, ¿ok? Después tenemos lo que son integración aproximada, que eso ya tiene que ver con regla de Simpson, entre otras cosas. Integrales impropias. Integrales impropias son cuando tienen lo que es límites de infinitos, por ejemplo, ¿ok? Una vez ya teniendo esto, se puede abordar perfectamente lo que es la aplicación de la integral, área entre curvas, volúmenes, lo que seguramente ya algunos conocen, lo que es volúmenes sólidos por revolución, ¿ok? Entonces ahí tenemos esta parte. Una vez que ya se tiene eso, pues se puede pasar a lo que son otras aplicaciones, ¿ok?, adicionales de la integración. Podemos encontrarlos, por ejemplo, en lo que es en ingeniería, para calcular la longitud de arco, entre otras cosas. Bueno, una vez que ya se tiene eso, se puede ver en primera etapa lo que son las ecuaciones diferenciales. Pero bueno, estos temas no quiero profundizar mucho, porque pues bueno, ya tiene que ver con otra cosa, aunque si bien sí tiene cierta conexión, no
estamos hablando ahorita de ecuaciones diferenciales. Ya después comento cómo podemos estudiar eso, ¿ok? Una vez que ya se tengan entendidos estos conceptos, pues ya podemos pasar con la siguiente parte. Ya tenemos aquí entonces abordado este tema. Ahora, vamos a pasar con este otro. Si se dan cuenta es un libro un poco más grande. Bueno, un poquito más... Bueno, sí es igual, de hecho creo que es más grande el anterior. Es el Stewart de varias variables. Entonces vamos a explorar aquí qué es lo que nosotros necesitamos para poder estudiar lo que es el cálculo. ¿Ok? Entonces, vamos aquí. La verdad es que son libros bastante amenos, bastante útiles. Lo que me agrada de este libro es que, pues bueno, entre otros de los libros que mencioné, es que son bastante buenos en el momento de definir lo que son conceptos. Pero bueno, ok. Aquí tenemos todo lo que son ecuaciones paramétricas y coordenadas polares, porque muchas veces es más fácil definir algunas geometrías con coordenadas polares, ¿ok? Eso es un acercamiento que de hecho ya muchos tienen o han tenido seguramente cuando estudiaron geometría analítica en algún punto de la preparatoria, ¿ok? Entonces ahí se obtienen esas nociones. Aquí se profundizan un poquito más, ¿ok? Para poder abordarlas. Después se tiene lo que son sucesiones y series infinitas. Esos temas también son bastante importantes porque se ven series como lo que es series de Taylor y de Maclaurin, ¿ok? Entonces, también se ve lo que es concepto de convergencia, series de potencias, entre otras cositas. Bueno, ahora, ¿qué es lo que nos interesa aquí, por ejemplo, cuando pasamos a la parte de cálculo vectorial? Porque digo, ya acabamos de pasar por lo que es cálculo diferencial y cálculo integral, ya tenemos eso, ¿ok? Entonces, es ahora momento de estudiar lo que es cálculo vectorial, ¿ok? Lo primero y lo más importante es que aquí tenemos que estudiar, empezando con lo que es la parte de vectores, entender cómo es la geometría, pues, del espacio, como lo dice este capítulo, estudiar lo que es vectores en sistema de coordenadas cartesianas, que es el que más conocemos, ¿ok? Definir algunas operaciones vectoriales, como el producto punto, el producto cruz, definir las ecuaciones de rectas y planos, y lo que son cilindros y superficies cuádricas, como el hiperboloide, el paraboloide, entre otras, ¿vale? Una vez que ya se tiene el conocimiento de cómo es la geometría, la descripción matemática del espacio, pues podemos pasar a la parte de lo que son funciones vectoriales, ¿ok? Todo lo que son funciones vectoriales se pueden derivar e integrar de la misma manera, ¿ok? La única diferencia es que aquí ya no estamos integrando cantidades escalares, sino que ya estamos integrando lo que son vectores, ¿ok? Todo esto tiene aplicación para calcular longitud de arco, curvatura, describir lo que es movimiento en el espacio, incluso sirven para lo que es definir las leyes de Kepler, que seguramente ya muchos conocen. Y bueno, ya después de ahí se pasa a la parte de lo que son derivadas parciales, ¿ok? Las derivadas parciales pues ya involucra en primera parte lo que son funciones de varias variables, ¿ok? Las funciones de varias variables, como su nombre lo indica, ya tienen más de una variable independiente, ¿ok? Entonces podríamos hablar perfectamente de una función que ya no depende nada más de x, puede depender, por ejemplo, de y, ¿ok? Por mencionar algunos ejemplos. El comportamiento es similar, sin embargo, lo que es la geometría se puede cambiar un poco, porque ya no estamos hablando, por ejemplo, cuando calculamos lo que es la derivada, ya no estamos hablando de una recta tangente, ya estamos hablando de lo que es un plano tangente, ¿ok? Entonces ese concepto se empieza a estudiar con lo que es el tema de límites de continuidad y derivadas parciales, ¿ok? Tenemos también lo que es la regla de la cadena, que es un poquito más elaborada comparada con las derivadas ordinarias, ¿ok? De una variable. Y tenemos lo que es el primer concepto fundamental, que son las derivadas direccionales y el vector gradiente, ¿ok? Este concepto es bastante importante porque con ello nosotros vamos a entender la definición de un operador diferencial que se conoce como el gradiente, ¿ok? El cual se utiliza más adelante. Es el primer acercamiento que nosotros tenemos con lo que es un cálculo un poquito más avanzado. Después pasamos a lo que son multiplicadores de Lagrange, que bueno, básicamente consisten en problemas de optimización, pero ya involucrando lo que son variables, funciones que dependen de más variables, ¿ok? Una vez que ya se tiene abordado ese tema, se pasa con lo que son integrales múltiples, ¿ok? Las integrales múltiples, pues como su nombre lo indica, ya son integrales de más integrales, vaya, la redundancia, ¿ok? Es decir, vamos a tener integrales dobles, integrales triples,
que, bueno, pueden definirse en dos tipos, en regiones generales o en rectángulos, ¿ok? Las que suelen ser más difíciles son las que están en regiones generales, ¿ok? Ya no son rectángulos. Y tenemos también lo que son integrales dobles en coordenadas polares. Aquí es importante conocer lo que había mencionado al principio cuando estábamos analizando lo que es este libro, de entender lo que eran las coordenadas polares. Aquí es donde se va a trabajar y se va a aplicar todo eso, ¿ok? Después, esto nos sirve para calcular el área de superficie, ¿ok? Una vez que ya se termina esa parte, pasa uno con lo que son integrales triples, ¿ok? Todos estos temas tienen que ver con el teorema de Fubini, ¿ok? Que ya conforme vayan estudiando se van a dar cuenta a qué se refiere, ¿ok? Tenemos lo que son integrales triples en coordenadas cilíndricas y esféricas, es decir, ya no nada más trabajamos con un sistema de coordenadas cartesiano, ya estamos trabajando con coordenadas más, bueno, con otros sistemas de coordenadas que también son ortogonales y que nos van a permitir analizar algunas regiones que no serían tan sencillas. Por ejemplo, integrar una esfera en coordenadas cartesianas pues sería bastante complicado, entonces mejor se aborda desde un punto de vista con coordenadas esféricas, ¿ok? Entonces aquí se requiere pues conocimientos en trigonometría y en aplicar las técnicas de integración que ya se vieron en cálculo de una variable, ¿ok? Tenemos lo que es cambio de variable en integrales múltiples, donde eso ya tiene que ver con el jacobiano, para poder hacer una transformación de un sistema de coordenadas a otro. Y finalmente, pues bueno, lo que tanto uno busca, ¿no? El concepto de cálculo vectorial. Todo lo demás, pues bueno, lo podemos definir como cálculo multivariable, omitiendo lo que es la parte de funciones vectoriales y bueno, lo que es el concepto de gradiente. Pero pues bueno, todo tiene una conexión, todo viene formando parte de algo, que es el cálculo vectorial. Nada más que podemos entender los temas anteriores como lo esencial, lo primordial que se necesita para entrar en esta parte. Y aquí entonces empezamos con lo que son las definiciones de campos vectoriales, ¿ok? Como puede ser, por ejemplo, algunos campos que puedo mencionar, el campo magnético, el campo eléctrico, el campo gravitacional, algún, por ejemplo, un campo de velocidades de algún flujo de viento, por ejemplo. Tenemos primero lo que son las integrales de línea, que las integrales de línea, pues básicamente es el concepto de lo que son la integral definida en el área bajo la curva, pero en lugar de ser un área bajo la curva ya no estamos hablando de rectángulos como las sumas de Riemann, sino estamos hablando de segmentos de una curva que se van a ir sumando y van a definir todo lo que es una trayectoria, ¿ok? Tenemos el teorema fundamental de las integrales de línea, después tenemos lo que es el teorema de Green. El teorema de Green pues ya es uno de los teoremas importantes dentro del cálculo vectorial, que nos permite calcular la circulación a lo largo de toda una región, ¿ok? Después tenemos lo que es el concepto de rotacional y divergencia, que eso tiene que ver con el concepto de gradiente que ya había mencionado previamente, porque rotacional es cuando el gradiente tiene el producto cruz y la divergencia cuando el gradiente tiene el producto punto con algún campo vectorial, ¿ok? Después se define lo que son superficies paramétricas y sus áreas y finalmente lo que son integrales de superficie. Es necesario poder entender estos temas porque después se ve lo que es el teorema de Stokes y el teorema de Stokes ya nos permite relacionar lo que sería en este caso una integral doble con una integral de línea para calcular una circulación pues ya en una superficie parametrizada, relacionándolo con lo que es un vector normal a su superficie, ¿ok? Entonces lo podemos entender como un teorema de Green pero en tres dimensiones. ¿Okay? Lo podemos ver de esa manera. Y también tenemos lo que es el teorema de la divergencia, que también se le conoce como el teorema de Gauss, que nos permite relacionar lo que es una integral doble de superficie de un campo vectorial con una integral de volumen, pues de lo que sería la divergencia de algún campo. ¿Okay? Estos son los conceptos importantes que se necesitan entender para el cálculo vectorial. ¿Okay? Esta es la manera en como yo les recomiendo que vayan estudiando. Obviamente algunos temas requieren más tiempo. Y por ejemplo, estos libros que son más introductorios nos permiten acercarnos a todos esos temas. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos ahondar un poquito más? Bueno, aquí tenemos uno que es el Cálculos de Apóstol. Es un libro ya bastante, vamos a decirlo, antiguo. Este libro tiene conceptos un poco más profundos, ¿ok? Digamos que no es un libro realmente no es totalmente apto para alguien que está empezando. Es un libro que sí tiene un poquito mayor de rigor. Aquí ya estamos hablando de conceptos que tienen que ver más con matemáticas más avanzadas,
pero pues por ejemplo es buena herramienta para poder introducirnos, ¿ok? Estos libros lo que tienen es que tienen varios temas. Y la diferencia notable que tenemos aquí respecto a los otros libros es que este libro empieza con lo que son los conceptos de cálculo integral, ¿ok? Ahí tiene varias definiciones que pues obviamente se pueden ir abordando poco a poco. Um, Algunos libros que pueden ayudar a entender, porque hay algunas cosas que pues bueno, pueden ser difíciles, serían libros como por ejemplo lo que es el Spivak o el Bartle, ¿ok? Esos libros son bastante buenos también, aunque bueno, esto ya es entrando en un área un poco más profunda. Estos libros para, por ejemplo, lo que es ingeniería, sí son un poquito más pesados, pero bueno, si alguien tiene curiosidad en cómo empezar a adentrarse a estos términos, pues puede consultarlo, ¿ok? De hecho es muy interesante, incluso como autoestudio. Y bueno, una vez que ya se ve todo lo que es cálculo integral, después parte con lo que es cálculo diferencial, ¿ok? Podemos ver que tiene bastante contenido. La verdad es que es un libro bastante completo en varias cosas. Y razón por la cual es un libro bastante amplio, ¿ok? Y de hecho es un libro muy famoso, es un libro muy conocido. Así como también lo que es el Spivak, que ese libro también es bastante conocido. Pero bueno, ok. Entonces, bueno, aquí tenemos todo lo que son los temas que tiene. Series, integración impropia, sucesiones y series de funciones, álgebra vectorial, aplicaciones de la álgebra vectorial a la geometría analítica. Entonces es un libro bastante amplio, la verdad. ¿Ok? Bastante amplio. Pero como les digo, es un libro un poquito más pesado. Hay conceptos que la verdad no se tienta mucho el corazón, el autor. Pero si lo saben manejar, van a subir de nivel bastante. ¿Ok? Digamos que este libro está en un punto intermedio entre matemáticas todavía un poco sencillas y matemáticas más avanzadas. ¿Ok? Pero bueno. Ahora vamos a ver lo que es el otro, que es uno de mis favoritos y de hecho, sí, la verdad es que sí es uno de mis favoritos y es uno de los mejores que he estudiado, que es el libro de cálculo vectorial de Susan Jane Colley. ¿Ok? Si conocen el Marsden, este libro es, de hecho, su hermano gemelo. ¿Ok? Bueno, obviamente no todo del todo porque sí cambian algunas cosas, pero la verdad es que es un libro bastante completo. ¿Ok? Y que de hecho está inspirado en el Marsden, la misma autora lo expresa. Y aborda todos los temas de cálculo vectorial desde una forma más profunda. ¿Ok? Este libro yo ya sí lo recomiendo perfectamente, porque pues bueno, es un libro que trabaja todo lo que son esos temas de una manera más profunda. Tiene más rigor matemático y las definiciones son más abstractas. Si se dan cuenta ahorita, vamos a analizarlo para que vean cómo es el contenido y puedan darse una idea. Es similar al Marsden, yo no tengo el Marsden, tengo este, pero es bastante similar. ¿Ok? Y bueno, nos vamos a dar cuenta que a medida que nosotros estamos analizando, algunas cosas cambian y tienen más rigor comparado con lo que es el Stuart o el Thomas o el Larson. ¿Ok? Parte de la misma manera con lo que son vectores en 2 y 3 dimensiones, todo lo que ya hemos visto. Diferenciación de varias variables. Aquí tienen algunas cosillas, por ejemplo lo que son propiedades, derivadas de orden superior. Pero aquí la cosa cambia porque aquí la definición de las derivadas de varias variables ya no nada más la involucra para 2 o 3 variables, sino ya está para más dimensiones. ¿Ok? Entonces las definiciones son más formales, obviamente. Después pasa con lo que son funciones de variable vectorial. Si nos damos cuenta aquí ya en esta parte, ya nos da lo que es campos vectoriales, el gradiente, divergencia y rotacional. ¿Ok? Después pasa con el capítulo 4, que es máximos y mínimos con varias variables. Y ahí tenemos lo que es teorema de Taylor, extremos de funciones, multiplicadores de Lagrange, ¿ok? Nada, temas un poquito distintos, bueno. Sí, bueno, algunos son muy similares, lo que son sucesiones de Taylor, sí lo tiene el otro, pero en el cálculo, el volumen 1, en el Stuart, ¿ok? Ahora aquí tenemos lo que es integración múltiple, todo eso también se ve aquí, cambio de orden de integración, cambios de variables, integrales de línea, integrales de línea escalares y vectoriales, teorema de Green, campos vectoriales conservativos. Si nosotros nos damos cuenta, aquí ya los capítulos se centran en un tópico, no es como en el otro de Stuart, por ejemplo, que en un solo capítulo viene todo esto. Aquí nos damos cuenta que ya
le dedica bastante estudio porque, como les digo, esto es un libro que tiene definiciones más rigurosas. Puede ser más pesado, pero la verdad es que es un libro que se puede abordar perfectamente bien. No pueden tener ningún problema, y si tienen algún problema, pues pueden apoyarse con alguno, bueno, en este caso con el Stuart, o el Thomas, o el Larson, ¿ok? Por mencionar algunos, o cualquier otro libro que puedan encontrar, porque también está el Leitold y todo eso, ¿ok? Bueno, continuando aquí tenemos lo que es integrales de superficie y análisis vectorial. Tenemos los mismos temas, nada más que aquí, por ejemplo, nos pone algunas aplicaciones que son las ecuaciones de Maxwell, que bueno, son la base de lo que es el electromagnetismo, ¿ok? Después tenemos lo que es análisis vectorial en dimensiones superiores. Esto se le conoce como ya una introducción al cálculo de variedades, ¿ok? Y bueno, eso ya tiene que ver con dimensiones más allá de la tercera dimensión, y obviamente aquí ya involucra lo que es el teorema de Stokes generalizado, que podemos entenderlo como una de sus evoluciones que tiene dicho teorema, ya su forma suprema, por así decirlo, ¿ok? Entonces, si nosotros lo vemos, nos damos cuenta que tiene pues bastante contenido. Perdón, la calidad de la cámara no es la mejor del mundo, pero bueno, aquí tenemos todo esto. Nos damos cuenta que ya tiene pues más rigor, ¿ok? Entonces, si nosotros lo analizamos, es un libro pues un poco más rudo, la verdad, pero que se puede abordar perfectamente. La verdad no es un libro que sea malo, es un libro muy bueno, de hecho es de mis favoritos. Cuando doy cursos uso este material y aquí viene todo lo necesario. No voy a decir que viene todo, porque pues obviamente no viene todo. Son libros que no pueden abarcar toda la teoría matemática, y obviamente si esto lo comparamos con un libro de matemáticas puras, pues la cosa cambia, ¿ok? Entonces aquí podemos darnos cuenta de cómo es el contenido. Tiene muchísimos ejercicios también de repaso. Y pues bueno, esas son las recomendaciones que les doy para que puedan abordar el cálculo. Espero que les haya servido. Si les ha gustado este video, no olviden dejar like y suscribirse al canal, y compartirlo con aquellas personas que crean que puedan utilizarlo, alguien que le haga falta, porque siempre va a haber alguien que va a necesitar ayuda en cálculo. Entonces, con esto quiero orientar a la gente a cómo puede estudiarlo. Mi recomendación es no se rindan, gente. O sea, la verdad es que es una materia que sí requiere tiempo y dedicación, pero no es una materia imposible, ¿ok? Todos tenemos la habilidad para poder lograrlo, independientemente de qué tanto tiempo nos lleve estudiarla, pero que con la dedicación necesaria y con el estudio que nosotros le dediquemos al día, y en la asimilación de lo que son los conceptos, ya podemos manejarlo de una mejor manera, ¿ok? Y pues practicar todo eso, porque podemos tener la teoría, pero si no lo aplicamos, si no comprendemos la práctica, o podemos aplicar la práctica, pero si no comprendemos la teoría, pues obviamente vamos a fallar en el intento, ¿ok? Entonces, éxito en sus estudios y nos vemos la próxima.